Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. Vamos a gatear. Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer, como siempre, ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo, porque ya sabemos que os gusta y os interesa y a nosotros nos encanta. Así que muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y también gracias, como hacemos todos los programas, a la Universidad Francisco de Vitoria. Y aquí seguimos, en el espacio DOT de la Universidad Francisco de Vitoria, porque estamos súper cómodos, rodeados de muy buenos amigos, así que poneos cómodos también y acompañadnos a la Universidad Francisco de Vitoria. Recibido un saludo enorme de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y hablándoos, todavía con esta voz, Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, saludos. Saludos, madre mía, con la primavera que nos estamos marcando, ¿eh? Y no estamos es alergia, es catarro. Pues sí, para juntarlo, para rematarlo. Pues aquí seguimos, en la Universidad Francisco de Vitoria, que nosotros somos de acoplarnos. Sí. Cuando nos quieren somos de acoplarnos. Hemos sacado la unidad móvil de Gatea, ¿verdad, Pablo? Con sus trastos de paraguas, esos no sé cómo se llaman, los paraguas, para que sí, una luz estupenda para que salgamos más guapos de los que somos. Es verdad. Antes de presentar a una invitada muy especial, os vamos a hacer llegar un mensaje, como hacemos todos los programas, de un correo, bueno, de un testimonio que nos ha llegado a través de YouTube también, respecto al programa que se tituló Un espectro de especialistas para un espectro de necesidades. Y nos escribe Desiré Pérez. Dice así: me encantáis, gracias. Os agradezco nuevamente toda la información que ofrecéis. En relación con la petición de una mami sobre la escolarización, me gustaría contar con vuestra opinión. Mi hijo en septiembre se embarca en un nuevo ciclo educativo. Pasa de infantil a primaria y claro, me siento aterrada por todo lo nuevo. En el cole de mi peque hacen lo que pueden, pero están infradotados de recursos para el alumnado y se observa que mi hijo avanza poquito a poco cuando tiene esa figura con él. Pero desgraciadamente hay que repartirla con todo el cole. Y cuando no hay nadie con él en el aula, la participación de mi hijo es inexistente. Haciendo alusión al podcast donde el neuropediatra Alfonso Amado hablaba de que en el momento que no hay participación no existe aprendizaje. Mi intención es, teniendo en cuenta la escasa dotación de recursos, matricular a mi peque en modalidad combinada, acudiendo así un día a la semana o dos al CEE. Donde allí, como ya se sabe, hay personal especializado. Puedan ayudarlo y enseñarlo, como él aprende y el resto de días, y que siga con su rutina en su cole ordinario con sus compañeritos. Así que muchas gracias por todo. Cada vez aprendo más y más. Bueno, esto es... a mí se me ponen los pelos de punta. A mí se me ponen los pelos de punta. Como ese tenemos correos por email y como ese tenemos padres en Gatea. Y bueno, pues decirle a estos padres que esto es un espacio de libertad donde se puede decir lo que se piensa y no hay que tener un pensamiento único. Entonces hay padres, muchos padres, cientos de padres, miles de padres que están en esa tesitura. Yo quiero que mi hijo vaya a un colegio ordinario, pero los colegios ordinarios no están dotados con los recursos necesarios para que mi hijo pueda participe de lo que se hace y aprenda. Y si no se dan esos tres requisitos, ahora lo hablaremos con nuestra invitada, no hay inclusión. Entonces, centro de educación especial, centro de educación específica, colegio ordinario, es que no hay. Ella nos preguntaba que qué hacía con su peque, yo no conozco a su peque, no la puedo asesorar, y yo lo único que le contestaba era siéntete libre de elegir la modalidad que creas o la combinación de modalidades que creas buenas para tu hijo y no te sientas culpable si lo que ocurre no es lo que esperas y vuelve a cambiar y si no, pues se monta lo que necesitan nuestros hijos, ¿no? Pero sí es cierto que hay una tropa nada despreciable de padres que nos hemos visto en situaciones muy complicadas donde para nuestro hijo no valía ni el ordinario ni el de educación especial y tuvimos que montar juntándonos un cole adaptado a las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Lo cierto es que hay una situación dramática donde los colegios de educación específica tienen jornadas de puertas abiertas con 200 y 250 padres que van a pelear por una plaza vacante. Lo cierto es que hay 800 en Madrid, hablo de Madrid, 850 aulas TEA que no están dotadas
con profesionales formados en autismo, que es espeluznante, con las consecuencias que eso tiene para nuestros chicos y para la familia de nuestros chicos y para el entorno social de nuestros chicos, y que yo creo que no se está poniendo encima de la mesa esas necesidades y esas dificultades y el drama familiar que supone eso, o sea, el estrés de no tener un centro al que llevar a tu hijo. Es brutal. Y ya a colación, y abro paréntesis, algún día hablaremos del acoso escolar. Bueno. Que ayer hablé con una mamá en Gatea que estaba desesperada por el acoso que sufría su hijo. Antes de ayer llegó un chico desesperado porque lleva desde los 6 años y tiene 10 sufriendo acoso escolar severo en su colegio con Aulatea. El año pasado tuvimos una situación dramática porque un chico de forma continuada sufría acoso. Entonces pongamos encima de la mesa esta casuística, dejemos o no. Es decir, a mí me parece muy bien que en redes sociales cada uno comparta lo que quiera, pero vamos a compartir también la otra cara. Y la otra cara son chicos que a lo mejor tienen menos competencias, menos necesidades, y familias que creen que cuando van al colegio sus hijos van al Vietnam y van a la guerra, y eso no puede ser así. O sea, hay que tener una relación en el colegio que garantice que nuestros niños van a estar allí, que pueden estar allí, que participan de lo que ocurre allí y que aprenden. Y si no, pues hablemos y hablemos y hablemos hasta generar recursos en los que nuestros chicos puedan ¿Te acuerdas de Luis cuando vino Luis? Sí. Claro, pero es que Luis, hay muy pocos. Es la situación en la que un chico va a un centro donde todo esto se da. ¿Cuántos hay? Pues a lo mejor 1 de 1000. Te vas a ahogar. Me muero. O lo que te estoy diciendo te está impactando o te vas a ahogar. Me muero. Esto lo voy a contar. Bueno, si ves que no, si ves que no, no hace falta, que somos naturales. Vale, bueno, pues yo quiero hablar de eso, que esta Desiree que nos haya escrito me lo pone a huevo y haremos. Bueno, y es que me altera el ánimo esta situación, porque es que veo a padres angustiados en febrero, cuando se abren las plazas de escolarización, donde las necesidades multiplican por 100 los recursos que hay. Veo a padres sufriendo, los veo agobiados, veo a los niños pasándolo fatal. Entonces, bueno, pues yo creo que de esto hablaremos para ponerlo encima de la mesa y para que no haya un discurso único sobre la educación. Pues fíjate, Marta, que hemos querido leer este mensaje, porque además estamos con una invitada que además tiene mucho que ver con esto, fíjate. Sí, todo, tiene todo que ver con esto. Bueno, no sé coincidido, ¿no? Pero lo hemos encajado como debíamos. Beatriz de Casas, buenas tardes, bienvenida otra vez. Pues buenas tardes, encantada. La semana pasada estuviste con nosotros y con Luis, un antiguo alumno tuyo en el aula preferente. Y bueno, pues hoy te volvemos a tener a ti para hablar de un tema también, yo creo que es muy bonito, que es la inclusión educativa, perdón. Sí. Pero antes de hablar de la inclusión educativa, ¿qué comentario o qué quieres aportar respecto al mensaje que hemos leído en antena? Pues es verdad que, bueno, primero que como me quedé con ganas en el anterior podcast de hablar de más cosas, pues aquí estoy de nuevo, que es increíble, y que es una oportunidad, porque yo soy muy llevo 18 años en centros de integración preferente, pues 24 en autismo, y he visto una evolución exponencial, pero todavía mucho por hacer, muchas mejoras que conseguir. Ahora es verdad que la presencia de las personas con TEA, de los chicos y de los niños y chicos con TEA, es cada vez más, gracias a Dios, es más presente, pero efectivamente, como dice Marta, señalabais, es la participación. No solo, yo ahora en los modelos educativos, cuando en la ley se dice que la finalidad de la atención al alumnado es que una participación activa en la sociedad, que tú pones participación activa, da la participación como activa, te dice, no, activa no, si ya la participación. No, participación activa, porque no se nos puede olvidar que no es una sola presencia. O sea, es que a mí eso sí que me parece como altamente negativo, ¿no? Entonces, como ya tenemos presencia, pues hagamos que la participación sea activa y hagamos que los chicos estén a gusto allá donde estén y tengan el mismo derecho todos, el alumnado, a estar donde quiere estar como debe, ¿no? Entonces, esa lucha que decía Marta, apunta que en las redes hay libertad para contar, es que esa lucha de las redes tiene que llegar a donde tiene que llegar, que son a las consejerías, con todo mi respeto y con toda mi valoración y hacia su trabajo,
pero que es así, o sea, que hay niños y niñas, chicos y chicas que necesitan estos apoyos y es indiscutible y sí. es un derecho de la infancia, de la persona, humano, y además, pues bueno, yo entiendo a esa madre, porque efectivamente tienes que hacer como, si ya de por sí, maternidad y paternidad, me da igual cómo decirlo, pues cuando eliges un centro, tienes que mirar, pues, como que te guste, cómo es su filosofía, cómo es su proyecto educativo, cómo es no sé qué, y dices, bueno, pues este sí, este no. Si encima además estás condicionado a que haya aula preferente, o sea, aula de apoyo para alumnos con TEA, si el profesional que trabaja allí te han dicho que funciona fenomenal, bueno, es que todos tendríamos que estar funcionando fenomenal, claro, y punto. Exactamente. O sea, tenemos que llegar ahí. Sí. Y para eso hay que hacer, pues eso, pues bueno, tener ganas, exigir y bueno, ser un poco críticos, ¿no? O sea, es decir, bueno, está funcionando, pero podemos mejorar. Y eso es lo que creo. Y me encantaría que estas familias pudieran tener un servicio de asesoramiento más lejos de cualquier... o sea, tengo este servicio, pregunto, me asesoran y tengo un centro al que llevo a mi hijo y estoy tranquilo. Eso es. Sí, no lo que dice Bea, ser reivindicativos, quiero decir, no es quejarse, nada. O sea, yo cuando a veces vienen los padres a Gatea y se quejan, digo que recojo tu queja, la comento en el podcast, pero sed reivindicativos. Sí, no pasa nada. Y nada desde la educación, desde la compostura, decir, oye, esta cantidad de personas, miles, tienen estas necesidades y no se están cubriendo. Bueno, se han conseguido con las rampas, eliminar las barreras arquitectónicas. Claro, la adaptación física a base de... También en este caso se pueden conseguir. Claro. Sí, claro, porque si hay tantas familias, hay muchas familias, porque ahí están los datos, hay muchas familias que tienen están afectados, entre comillas, afectados por el trastorno del espectro autista. Sí. Si hacen fuerza todas las familias. Sí. Bueno, es que claro, yo no sé eso, como dice, yo no es una batalla contra nadie, es una reivindicación sin sentido. O sea, quiero decir que es como una propuesta de mejora, o sea, lo vivo como algo a trabajar, ¿no? Entonces, y que estoy segura, si expusiéramos esa realidad a los que pueden cambiarla, yo creo que a veces no la conocen porque no la reivindicamos. Claro. Yo que creo que si fuéramos en cada comunidad autónoma a la consejería que correspondiera y diríamos, oye, os invitamos a venir a este centro para que veáis qué necesidades tiene, que hay necesidades de colegios de educación específica, que hay necesidades de colegios de educación especial, que hay necesidades de aulas preferentes, que hay necesidades de apoyo en los colegios ordinarios, y exponerles y que conocieran a nuestros chicos y a sus familias, creo que se conseguiría. Pero como no vamos, nos limitamos a la queja de bar, que es muy española, es decir, yo me pongo el codo en el bar y me quejo y me creo que eso llega a algún sitio. No, hay que decirle al que manda, oye, esto no nos gusta, y proponemos. Ya sabes que en Gatea hacemos eso. Lo que no te gusta me tienes que tener una propuesta de mejora. Pero que claro, la propuesta de mejora la tenemos, Bea. Es decir, y tenemos el ejemplo de un aula que ahora lo puede contar Bea, que cuando ella empezó en el Príncipes de Asturias, empezaba el colegio, se montó. Entonces, claro, ya se montó con un aula TEA, con lo cual todo el claustro se fue involucrando en ese proyecto educativo, ¿no? Entonces él puede decir, oye, se puede hacer, no es una realidad filosófica, no está en la nube, como todos mis archivos, no está en la nube, hay un centro que está funcionando en función de todas estas premisas que para nosotros son imprescindibles. Ir allí, que lo vean, y después que vean lo otro. Entonces, bueno, y que el tiempo corre. Sí. Que cada año los niños son un año más mayores, que es que el tiempo pasa volando, que un niño de 3 años en 10 años tiene 13, y que no hay aula preferente para adolescentes de 13 años en la mayoría de los colegios. Hablo de Madrid porque es la casuística que conocemos, pero en otras comunidades autónomas todavía son menos recursos. Tómate un bombón. Mira, estos bombones los ha traído Bea en unas jornadas, porque Bea, además de ser profesora de aula TEA, organiza jornadas en abril. El chocolate es bueno. Pero es bueno. Es malo para las cuerdas vocales, pero es bueno para el espíritu, para el cuerpo tampoco, pero para el alma es muy bueno. Eso dicen. Yo os lo agradezco. Me como el tuyo. Sí, por favor. Venga, fenomenal. Yo no quiero abrir este melón, pero antes has hablado, Marta, del acoso escolar, y ya que tenemos aquí a Bea con nosotros, y que además es... pero brevemente, porque luego queremos hablar del tema que queríamos hablar contigo, que es la inclusión educativa. Pero el acoso escolar está presente. Tú, que estás ahí en una aula preferente, aula TEA en los Príncipes de Asturias, ¿cómo lo ves? Bien. Yo creo... Temazo. Brevemente, ya por aprovechar tu presencia con nosotros, y luego hacemos para otro día. Las cifras no las podría dar. Es cierto que yo el otro día que mi directora tenía la jornada de puertas abiertas,
le decía, ¿sabes qué buena campaña es decir a las familias que tenemos acoso cero? Totalmente. Digo, porque si yo soy una madre y recibo esa información, digo, ay. No me lo pienso. Y es verdad que en el centro pues aparecen a lo mejor pues 1 al año o 2 situaciones que a lo mejor al final acaban siendo pues bueno, malas relaciones entre jóvenes o entre adolescentes, en este caso, que todo les parece un mundo, pero en principio el ser centro preferente y tener una filosofía de inclusiva, de aceptar, de comprender, de empatizar, ha hecho posible a lo largo de los años que no tengamos esa lacra, ¿no? Entonces, yo decía, no solo se enriquece la persona con TEA del contexto educativo, sino que se enriquecen los que están alrededor. Creo que son mejores personas y ciudadanos en el futuro. Claro. Entonces, sí que es cierto que existe, que es una realidad y que además ahora tenemos un poderoso enemigo, que es las redes sociales, que es amigo y enemigo en estos casos cuando no se utilizan de forma... Y suelen aparecer los problemas entre chicos, pues en esas edades que empiezan a utilizar el móvil. Sí, yo creo que hay que entonces ahí ya hay un ciberacoso, un acoso, y muchos chicos, pues claro que acaban con depresión y con ansiedad y con muchas cosas mucho más terribles. Y con entonces, no es para... O sea, ¿se ponen planes? Sí. ¿Se ponen programas? También. Actualmente, por ejemplo, vamos a hacer en el Príncipe de Asturias un programa de bienestar. Pues bienvenidos al bienestar emocional, para todos. Pero vamos a seguir que no sea solo un programa, sino que sea una constante, ¿no? Entonces, pues eso, al igual que sabemos todos que la formación académica, ¿no? Pues te va haciendo un desarrollo cognitivo, pues bueno, es necesario a lo mejor para esa evolución pues de laboral, profesional, ¿no? Hay que cuidar muchísimo más el bienestar emocional de todos y cada uno, invertir más en ello. Oye, pues... Pero dame medio segundo para invitar a Bea que nos explique un proyecto que cuando yo hace años, voy todos los años a ver su cole, es un centro nuestro de prácticas del máster y de los más, es un centro amigo. Tiene un programa muy chulo que es para los compañeros de nuestros niños con TEA, que se llama Todos Iguales, Todos Diferentes. Sí. Cuéntanos un poquito... El planteamiento, la esencia del proyecto Todos Iguales, Todos Diferentes, porque me encanta y creo que habría que y previene, me ha venido a colación del acoso escolar. Y yo creo que ese programa previene las posibilidades de acoso escolar. Sí, creo que las cosas hay que hablarlas. O sea, quiero decir, el principio del proyecto, pues mira, empezamos en un año 2006, pues en el 2007 iniciamos este programa Iguales y Diferentes, conociéndote a ti. Eso era, conociéndote a ti. Pero, bueno, principalmente su base es el que todos nos reconozcamos como personas iguales y la diversidad de personas que somos, que todos nos pongamos en la piel del otro, ¿no? En su mente y en sus necesidades y en sus dificultades, que además hablar con normalidad de las diferencias, sin naturalidad, en el sentido de que nos dimos cuenta que cuando hablábamos de lo que qué le podía pasar a tu compañero que trabajaba conmigo y tú me ves que trabajo así, el compañero, si no sabía qué era, o sea, quiero decir, el igual, por decirlo de alguna forma, pues a lo mejor indaga y pregunta al niño o le imita o hace conductas que decíamos, bueno, es que no está bien si no lo sabe, o sea, tiene que saber que efectivamente el aula de apoyo va para trabajar aspectos sociales, emocionales, aspectos académicos, pues porque lo necesita, porque no es cualquier cosa, o sea, quiero decir, tiene otro ritmo de trabajo, de aprendizaje, y entonces explicarle al compañero, que el compañero del aula tenía esas necesidades, les aclaró muchísimo, dejaron de preguntar y de meterse en jardines que no lo hacían, ya te digo, en general con mala intención, pero bueno, hacían mucho sobre, en la interacción con nuestro alumnado lo hacían mal también. Sí. O sea, que no solo es porque yo pongo un alumno en un centro ya que he conseguido la integración, no. Realmente es un trabajo que vimos que era bueno porque empezaron a jugar mejor en los patios, se apuntaban más a los talleres de recreo, les veíamos que venían a pedir ayuda para el compañero que lo necesitaba y se convierten en apoyos naturales en el contexto. Entonces es cierto que ese programa que hacemos sistemáticamente todos los años, que a mí a veces ya lo has hecho el año pasado, digo, no, lo repetimos. Este año primero cambiamos la dinámica, cambiamos la actividad, ¿no? Pues este año hemos trabajado mentes diferentes, que lo hemos trabajado con una alumna del máster. Sí.
Y entonces la idea era que todos tenemos mente y en nuestras mentes hay gustos distintos, gustos distintos en general, o sea, desde los colores distintos que nos gustan, a las actividades, a lo que se nos da bien y a lo que necesitamos ayuda. O sea, reconocer todos individualmente que todos necesitamos apoyo, que todos somos diferentes y que voy a respetar al que tengo al lado. Da igual tu condición, sino respeto e inclusión y comprensión, ¿no? Que son las bases de la convivencia. Totalmente. Y entonces se nos hace más fácil. O sea, quiero decir, no se nos hace más fácil porque es un trabajo sistemático y de todos los años y de no decaer, ¿no? Es decir, a mí me ponían una vez la constancia en la integración en un artículo que había publicado. Digo, pues sí, la constancia, porque esto es constancia al final. Esto es perseverancia todos los años. Y lo hago, y sí o sí, caiga quien caiga, pero el equipo directivo siempre también detrás te dice, adelante. Hay un problema de acoso que no está sola, o posible, claro, te dice, pon en marcha el programa, o sea, es como una herramienta que tenemos como el que dice, pues eso, llama a urgencias y que resuelva esto. Sí. Bueno, simulacros, pues como igual que se hace un simulacro de incendio, igual que se hace necesitamos hacer el programa y entonces nos abren mucho las puertas, tanto profesores como compañeros, que ya te digo que participan, y luego ese inicio o ese arranque de curso, a lo largo del curso académico, repetimos sesiones, innovamos, el aula está muy presente en la vida del centro. Nos metemos ¿Los alumnos son receptivos a este programa? Les encanta, sí. Les gusta mucho porque es como un distinto a todas las clases y lo llamamos, clase de los amigos, ellos lo llaman clase de amigos. Qué bonito. Otras veces, pues ellos mismos, sí, les encanta y además luego te cuentan cosas que han pasado y no habían visto que eso era bueno o malo o por qué pasa esto. Porque están sin presión y cuentan cosas. Dice, mira, estamos aquí para hablar entre amigos, efectivamente, taller de amigos. Sí, lo hacen con mucha naturalidad. Pues, sí, naturalidad. Y luego si ven que a lo mejor es un tema que no han sabido resolver, te lo preguntan más en privado. Pero bueno, en general agradecen muchísimo y a todos les viene bien. O sea, que es que yo ya no hablo solo de la población con TEA, que se ve directamente, directamente le ayuda, ¿no? a la inclusión y a la comprensión, porque no podemos dejar de pensar. Ahí no hablamos de diagnóstico, hablamos de características, ¿no? Hay veces que es difícil comprender a una persona con TEA. Quiero decir, una persona con síndrome de Down te lo dice, o sea, te lo está diciendo porque su fisonomía ayuda a que tú entiendas más tal. Una persona con TEA, como es pues sintomatología en el comportamiento, dices, pero bueno, ¿y de qué va? ¿Por qué me ha contestado así? Y entonces es cuando empiezan las malas interpretaciones y las malas relaciones. O por lo menos nuestro alumno entra al trapo para intentar formar parte del grupo, no lo hace bien y el grupo dice, pero bueno, claro. Entonces o pones medidas o haces prevención, y una prevención en la que tienes que creer y a la que tienes que dedicar tiempo y trabajo, o a mí hay veces que digo, no me da tiempo a llegar a los temarios académicos, no me da tiempo a dar todos los contenidos que necesita mi alumno, pero si mi alumno ha aprendido a que cuando tiene un problema pide ayuda, a que cuando le pasa algo me dice lo que le ha pasado, o cuando con un compañero le pasa algo también me lo cuentan, pues hemos invertido en bienestar y en desarrollo personal. Entonces, bueno, por eso, como visteis a Luis en su día, pues yo creo que les ayuda mucho, como le ha dicho, autoestima, le da mucho a, así soy yo, y sí, presento una discapacidad en este sentido, pero... ¿Es consciente? Sí. Es consciente, claro, me refiero que es Nosotros también trabajamos con las familias el que sepan el diagnóstico. En cualquier caso, sí, porque la familia llega un momento que es mucho mejor saberlo que no saberlo. O sea, nosotros somos de la idea de que saberlo, pues, como el derecho de cualquier persona. Derecho de persona, me refiero a que saber un diagnóstico me parece algo... Yo creo que la información siempre de derecho. Te facilita... Y a la aceptación. Totalmente. Pues oye, quiéreme como soy y si no, pues no me quieras, pero vamos, quiero decir, es que tampoco queremos a todo el mundo. Exacto. Es que, vamos a ver, quiero decir, en cualquier caso, creo que sí que ayuda bastante saber lo que a ellos mismos, a partir de sexto de primaria, ponle un poquito de media, empiezan a decir, pero yo soy tonto, es que estoy loco, y le dices, no,
O sea, preguntan eso, te preguntan El eso. alumnado sí, porque ven sus duro, diferencias. ¿no? Sí. ¿Cómo te enfrentas a eso? Claro, pues eso, tienes ya tienes experiencia, con claro. altas dosis de autoestima. Pero que no nos lo preguntan una o dos veces, es una pregunta muy recurrente. Recurrente, sí. Entonces, claro, previo hablado con los padres, por supuesto, porque es algo que deben decir sus padres si quieren comunicarles el diagnóstico o no. Les dices, pues yo creo que es un buen momento para hacerlo, porque fíjate lo que está diciendo. Claro. Y dicen... Sí, pero mejor hazlo tú, porque yo no, claro, es verdad que también no es recomendable que su padre sea visto como él. A mí algunas veces al dar un diagnóstico me han visto como el enemigo. Claro. Yo representaba todo aquello que eran sus debilidades, por decirlo de alguna forma. Luego eso nos decía Meli en el programa. Con el tiempo representamos sus fortalezas, pero al principio dices, madre mía, o sea, que todo lo que me pasa, y encima esta es la profesora de todo lo que me pasa, pues esta no la quiero ver. Esta no la quiero ni ver, exactamente. Sí. A mí me gustaría vivir la vida, pues eso, sin como todo el mundo, claro. Pero bueno, al final es verdad que hacen un proceso de aceptación importante, con autoconocimiento, y realmente llegan al autodiagnóstico, porque ellos empiezan a sumar que esto más esto, al final es esto, y en vez de llamarlo estoy loco, soy tonto, y dices, no, la condición se llama trastorno espectro autismo, y no es tu culpa, es que realmente... Sí, naciste así. Tienes estas cualidades o estas características, digamos que tienes muchas cualidades y Pero para llegar a ese extremo en que te preguntan, oye, estoy loco, estoy tonto... Bueno, por el trato que recibes, porque es que al final el resto de las personas se porque hacen de lo espejo, definen, claro. Le ven que le rechazan. Claro. Ellos en un momento, yo creo que ahí lo que ven que son diferentes. Ven que son diferentes. O sea, como la adolescencia, tienen un comportamiento y que ellos no tienen ese comportamiento y no saben por qué no lo tienen. Exactamente. Entonces la forma más fácil sencilla, de describirla, y como la describen es así. Dice que puede ser que una persona no haga lo mismo que el resto porque es tonta. Claro. O sea, que es un concepto no que ellos estén... O sea, ellos lo que notan es la diferencia. Sí. Diferencia de funcionamientos y nada más. O sea, perciben diferente a los demás, y todo lo que han visto, lo escuchan, que son muy capaces y muy competentes. Entonces, bueno, casi cuando saben tanto, a veces dices, madre mía, eso, ¿cómo lo encajamos? Pues tienes que... Se lo suelen preguntar también a los compañeros presuntamente normotípicos. Oye, ¿tú crees que soy tonto? ¿O no te has llegado a...? No me he cruzado con que ellos, a los compañeros, siempre tratan de ser amables y agradar. O sea, porque en realidad cuando ellos ya tienen la edad, como visteis, bueno, a partir de los 12, o sea, siempre quieren pertenecer al grupo. Claro. Pero hay de edades como muy críticas porque entran en la adolescencia, como todo el mundo. Como nosotros. Claro. Entonces la pertenencia es más alta y entonces les gustaría participar de esas actividades y entonces como les gusta caer bien y han aprendido mucho de habilidades sociales, por ejemplo, pues ellos quieren la amabilidad y la conversación y el halago, y manejan eso muy bien para que al grupo, para ser gustado, o sea, para que tu grupo te acepte, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no suelen preguntarse a los compañeros, pero bueno, los compañeros, de todas formas, yo los que he vivido con ellos son súper respetuosos y nunca, pues es lo que digo, acoso cero en ese sentido y enriquecimiento de las personas que les rodean. Queríamos hablar de la inclusión educativa, porque qué bonitos nombres y apellidos, ¿eh? Sí. Inclusión sí. Suena bien. Suena bonito, pero la realidad frustra mucho a las familias, mucho a los padres que tienen que buscar, pues eso, una modalidad educativa acorde a las necesidades de su hijo en cada momento. No hay una modalidad educativa para cada chico, hay una modalidad educativa para cada chico en cada momento en función de cómo evolucione. A veces nos vamos a unas modalidades educativas porque en las otras no está funcionando, no porque no sea una buena idea, ¿no? Pero definir la inclusión y llevarla a la práctica, este micrófono me hace bullying, ¿eh? Yo creo que son tus manos. No, que son mis manos. Pues chico, bueno, colócalo. Vale, y entonces, bueno, pues vamos a dedicar varios programas a esto, vamos a visitar centros de educación específico para contar un poquito cómo son, vamos a visitar el centro de BEA para explicar un poquito cómo funcionan y que las familias que nos escuchan tengan una visión global de los recursos que hay en España y con esa información, que yo creo que estoy de acuerdo con Bea, que cuanta más información tengamos, muchísimo mejor, pues ver la opción mejor o la menos mala para el hijo que... O sea, que es necesario que el sistema educativo se adapte a los niños.
Totalmente, claro, antes era así un poco el contexto, o sea, sí, porque realmente, o sea, yo creo que hay como hay tantos casos decía, distintos. No, sí, yo pongo siempre un poco el ejemplo de uno de nuestros autores así de cabecera, que Theo Peters decía, sí, pongamos un puente en el que en el medio se encuentre la persona con autismo y las personas ordinarias, por llamarlas de alguna forma, típicas, y que el uno se adapta o sea, nuestra persona con autismo se adapta a las personas y las personas se adaptan a nuestra persona con autismo. Esto es un contexto, pues eso, más rico, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que la inclusión ha ido haciendo normativa y de mejora, evidentemente, y aumentando y siendo más real en números. Pero bueno, luego es verdad que hay que cuidar que se den pues unos mínimos, ¿no? Unos requisitos de calidad, claro, ¿no? O sea, decir estos mínimos. Claro, esto sí o sí, o sea, claro, exactamente. O sea, que tiene que haber un poco, pues mira, en el caso de los centros preferentes ha sido este año en el 2023, bueno, que estamos hablando ahora estamos 24, pero ha sido cuando se ha sacado una normativa un poquito más formal sobre, ya sea buena o mala, que lo que hay que pensar es que las normativas están para mejorar. Sí, pero bueno, y luego interpretar, y luego también, entonces la resolución que ha salido para regular centros preferentes tiene mucho que mejorar, efectivamente, con las aportaciones, supongo, y anexos que vayamos pudiendo dar. Pero ya es la primera normativa, o sea, quiero decir que es que no ha habido normativas. Aquí es como, bueno, yo te doy aquí cada unas uno que vaya haciendo indicaciones, pero dices, bueno, yo lo interpreto así y tú lo interpretas así. Bueno, interpretémoslo todos igual de bien y demos a la inclusión pues su verdadero y justa realidad. O sea, porque hay otra, como decía Marta, yo apunto también a que no podemos dejar de perder de vista que tenemos un sistema educativo que tiene una modalidad de educación especial muy respetable, especializada. Yo siempre voy a defender que la educación especial es positiva porque hay un aprendizaje especializado para el alumnado. La educación ordinaria con apoyos de centro preferente, como es mi caso, más especializado y más intensivo, es positiva si se trabaja bien en el centro ordinario. Pero también, ojo, claro, y luego está la ordinaria con apoyos más básicos, que es menos horas de apoyo, que bueno, pues que es una modalidad de integración igualmente, pero con menos horas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas son buenas si están bien ajustadas a las personas. Porque tampoco nos podemos, es decir, yo hay veces que veo a alumnos que están en la modalidad educativa con apoyo ordinario de unas pocas horas, que digo, si hiciéramos más horas, este chaval estaba mejor. Totalmente. Y eso, quiero decir, no se puede medir por unos ítems de no tiene discapacidad intelectual, entonces no, es que no tiene discapacidad intelectual, pero tiene una discapacidad emocional brutal, mucho más que a lo mejor que el chaval que tiene con discapacidad. Totalmente. Entonces tenemos que ajustar a las personas, no a los. Tiene que ser flexible, el modelo tiene que ser flexible para adaptarse a cada una de las personas. Pero eso es factible, porque está muy bueno. Bueno, se hace. Está muy bien. Cuando vayamos al aula, a la clase de BEA, lo veremos. O sea, que yo creo que se tiene que, o sea, quiero decir, sí, requiere de implicación de los profesionales que lo hacen, requiere, efectivamente, oye, pues, y también requiere el ser honestos. O sea, yo como profesional que adoro el mundo del autismo, por decirlo así un poco fácil, hay veces que tengo que ser honesta y decir a una familia, oye, mira, tu hijo en este contexto, totalmente, y a pesar de que esté yo de apoyo intensivo y puedo hacer todo lo que se me ocurre para que esté bien, estoy convencida que avanzaba más en un programa específico. Y te puedo gustar o no por hablar de esto. No me gustas. No me gustas, pero que no te guste. Pero es que yo no puedo, no quiere decir claro, que no sea puedo, lo que o sea, es que es además, obligación. Claro, es mi obligación porque yo digo, ostras, no me gusta. Sí, yo a este chico no le estoy dando lo que necesita, o sea, es que no estoy llegando. Claro, totalmente. No le estoy aportando nada positivo. Claro, o sea, sí le aporto, pero no lo suficiente. Sí, lo que pasa que yo en las jornadas a las que tuve la suerte que me invitara a BEA, que había gente de la comunidad y había inspectores,
es cierto que los padres y los profesionales no llevamos las mismas gafas. O sea, no. Bea tiene las gafas de la profesionalidad y de la objetividad, que necesito que las lleve puestas. Pero yo tengo puestas las gafas con filtro oscuro, que veo a mi hijo desde el amor, el cariño y que es la persona más importante que hay en mi vida. Entonces las conversaciones del profesional con los padres son complicadas. Sí. Y hay que respetar esos tiempos de la gestión emocional de los padres para las modalidades educativas. Sí. Pero necesitamos gente que tenga el coraje y la honestidad de decirnos, en mi opinión, desde mi profesionalidad y mi forma de trabajar y mi experiencia, creo que esta no es la modalidad más donde tu hijo se va a beneficiar más. Y nosotros nos enfadamos, nos vamos a casa llorando, primero nos enfadamos, luego nos deprimimos y después tenemos que quitarnos las gafas del amor y ser objetivos. Yo lo digo en muchos podcasts, los padres de personas con autismo tenemos que ser muy prácticos, no nos podemos permitir muchos lujos que se permiten otros padres. Tenemos que ser prácticos porque el tiempo vuela, porque los recursos son muy escasos y porque tenemos que pensar en qué es lo mejor para nuestros hijos aunque te duela, y desde luego te duele. Claro. Pero te quiero decir, es verdad que muchas veces yo también digo, Marta, que realmente también podría ser al revés. O sea, un niño pequeño con autismo que empieza a trabajar en un centro específico y empieza en una evolución exponencial, a lo mejor es cuando llega a los 6 años, cuando tiene las herramientas para afrontar un contexto complejo. Te diría yo que puedes pasar de la educación especial a los centros de integración preferente. Debería ser también un paso natural. Sí, sí. Y debería ser más frecuente. Y más frecuente, o sea, quiero decir, lo que pasa que los procesos... Hacer un buen entrenamiento a edades tempranas, 3, 4, 5, y ver la evolución, y a los 6 irte a un ordinario. Claro, porque además, quiero decir, todos los profesionales, quiero decir, la mayoría, ¿no? Pues eso, que estamos dedicados al autismo, ya vemos perfiles y perfiles. O sea, que y para decir, no ver el específico y el especial como un sitio de no retorno. Claro. O sea, es que tiene que ser flexible para que los chicos se evalúen constantemente y se elijan cada modalidad en función de su evolución. Sí, yo creo que esa es un poco la idea. Sí, en general los padres también hemos aprendido a que la elección de centro antes era una cosa, bueno, pues tú cogías a tus hijos y les llevas al colegio al lado de casa y para toda la vida. Pero a la hora de ahora que tenemos, yo que sé, una evolución, que estamos en 2024, también hay que pensar que muchas veces tú empiezas en un centro, luego a lo mejor tienes que cambiar porque aquí realmente que no dices que sea mal centro, sino que no encajan todas las historias. Y yo creo que nos pasa con nuestros hijos ordinarios, que uno está en un colegio, el otro está en otro, y el tercero en otro, y no pasa nada, ninguna opción es un fracaso. Realmente lo que te enseña es que voy a buscar en dónde está el mejor lugar para mi hijo. En cada momento. En cada momento, en cada momento. Bueno, yo no quiero cortar esta conversación tan fantástica que tenéis, pero como vamos a ir dentro de poco al Príncipe de Asturias, allí seguimos con esta conversación. Verlo, pues, no hay que con Bea y yo podemos estar más allí, horas y horas. Sí, claro, vamos a profundizar más sobre la inclusión educativa, vamos a visitar el aula preferente y vamos a hablar de muchas más casas. Venga. Y os presentaremos más centros preferentes que muchos funcionan, otros necesitan pues mejorar como todo. Sí, sí. Beatriz Ruiz Casas, muchísimas gracias, que ha sido un enorme placer compartir contigo tarde, micrófono y mesa. Me encanta. Me ha encantado como el bombón. Pues nada, cuando vamos a por otro. Ahora cuando vayamos a tu cole, allí nos haces otro pequeño estudio. Homenaje. Se lo diré a la directora, que es promotora del proyecto. Muy bien. Pues nada, hasta pronto. Bea, muchas gracias. Marta, que otro gran programa de radio, modestia aparte. Sí, con Bea, es que con Bea y yo juntas podemos estar horas y horas y horas y horas sin parar. Que cortar. Sí, nos habéis tenido que cortar, pero volveremos a insistir para tener otro programa. Bueno, que digo que es un gran programa de radio, modestia aparte, por eso, porque estamos rodeados de gente que sabe tanto como Bea. En este sitio tan maravilloso como la Universidad Francisco de Vitoria, ¿cómo vamos a hacer mal los programas de radio? Efectivamente. Marta, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Raúl. Nos vemos el próximo jueves. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibid un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar... Primero hay que gatear. Ahí estamos. Está tono. Muchas gracias, Bea. La vez que Bea y yo podíamos hacer uno... sí, pasad. Teníamos que... Pues venga. Vamos, Iván.